Buenas, buenas, estamos en un nuevo capítulo de 5 Estrellas Podcast y el día de hoy estoy acá con Diego Andrés Guerra, con quien tengo el gusto de compartir este espacio para hablar un poquito de su experiencia de vida. Y pues inicialmente te presento, eres un trabajador social, filósofo y especialista en psicología aplicada, y pues la idea es que profundicemos un poquito, ya hablando de esta experiencia, en cómo ha sido para ti trabajar dando talleres relacionados con el bienestar en empresas de un espectro muy grande, tanto de recursos como de propósito, nivel socioeconómico, tipo de personas. También cómo ha sido tu trabajo con niños, qué ha sido, digamos que estar inmiscuido en el tema de la filosofía y un poquito más de los placeres de tu vida y bueno, por ahí nos vamos yendo. Entonces, bueno, bienvenido, Diego. No, Juanda, muchas gracias a vos por la invitación. Pues eso suena como hablar de muchas cosas de la vida misma, pero también rico hablar de la vida y reflexionar sobre la vida, así que un enorme placer estar en este espacio tan potente, gracias. Vale, no, un gusto. Me habías dicho ahorita que ojalá enmarcáramos la conversación no en un ámbito como tan formal, sino más bien como más pues no recochudo, pero sí menos estricto. Así. Sí, yo nunca he tenido la pretensión de considerarme un académico, ni un intelectual, ni nada de eso. Yo he tenido el enorme privilegio de pasar por distintos aspectos formativos, eso es muy bacano, pero pienso yo, ya que estamos hablando de la vida, que la formación, los conceptos que uno va adquiriendo, tienen justamente ese propósito, el propósito de hacer pensar en la existencia y de vivir de una manera más llevadera la vida, y pues eso es lo que yo he hecho con los conceptos que me han ido atravesando y tengo el enorme privilegio de trabajar en el marco de las cosas que he querido cultivar en términos académicos. Entonces, bueno, eso. No considero es una formalidad, creo que es como un camino inevitable, necesario. Ujú. Vale, bueno, pues ya que mencionas eso de encaminarlo como a la vida práctica, quisiera arrancar preguntándote lo siguiente. ¿Hay alguna idea o concepto en filosofía que te haya hecho cambiar tu manera de vivir? Ideas y conceptos, yo creo que muchos y que constantemente, y pues eso digamos que es difícil de enunciar porque finalmente constantemente llegan a uno conceptos que modifican un poco la manera de leer y de conducirse en la vida. En mi caso particular hay uno que me fascina, que es el de ataraxia. La ataraxia es algo así como la imperturbabilidad, como un bienestar del cuerpo y del alma. Es un concepto del que se habla desde la filosofía presocrática, pero que se parece a muchos conceptos de muchas otras tradiciones filosóficas. Se parece un poco a la idea del nirvana de los budistas, se parece a muchas cosas. Y sí, ese concepto, que más que un concepto, pensar en el bienestar que incluye a la mente y el cuerpo, más que un concepto, es una forma de vida, es una forma de estar en el mundo, de ser en el mundo. Entonces, pensar en qué le viene bien a mi cuerpo y a mi mente, o sea, al modo en que todo esto que soy yo es en el mundo, digamos que me mueve a pensarme, a descubrirme, a pensar en distintas tradiciones del pensamiento, a pensar en mi realidad, a pensar en mis anhelos, en mis expectativas, en mi forma de inteligir. Entonces, la Ok, ataraxia me atraviesa. chévere. Y si profundizas de pronto un poquito en este tema de la imperturbabilidad, ¿cómo, cómo procuras acercarte a eso? Esa es una época difícil para eso. Y Ujú. justamente a causa de la dificultad de esta época para ser imperturbable, un concepto y una práctica filosófica como la de la ataraxia es muy necesaria. Esa es una época de muchos dolores sociales, individuales, de muchas incertidumbres, y en medio de toda esa incertidumbre pensar en qué significa no ser perturbado, significa, creo yo, necesariamente en pensar en la paz, en qué es ser un sujeto pacífico, qué es ser un sujeto
no violento, inofensivo, qué es ser un sujeto sano, y no tengo tampoco la pretensión de ser un sujeto totalmente sano, pero quiero decir que ser imperturbable en cierto modo significa poder comprender el entorno social que me rodea, poder comprender de dónde proviene el malestar que atraviesa nuestra sociedad, que finalmente no es otra cosa que el malestar que atraviesa a los individuos, y no quiere decir quedarse de manera pasiva mirando lo que pasa, sino ser consciente de que en el actuar cotidiano se aporta un poco a que el mundo sea mejor, y es como una certeza que da paz. Y por otro lado también tratar de llevar una vida saludable que mantenga el cuerpo saludable para que el pensamiento también lo esté. Ujú. Y mencionas que ahorita es más difícil ser imperturbable que lo era antes. ¿Por qué piensas eso? Yo no estoy seguro, pues yo creo que nuestra sociedad es un cóctel de elementos que hacen que la existencia sea muy agobiante. La cercanía de la guerra, siempre presente, más en este país, pero también el cambio climático, pero también la situación política de nuestro país, que en ocasiones puede parecer tan inestable, la realidad laboral, eh, bueno, un montón de cosas frente a las que es inevitable no sentir cierto miedo, incertidumbre, zozobra. Pero yo creo que los hombres de todas las épocas lo han experimentado. De hecho, justamente hablando de filosofía, pienso que el discurso filosófico, entre otras cosas, es una respuesta ante lo incierta que es la vida de los grupos de personas. Así que, Ujú. bueno, pensar en la ataraxia en este caso, pensar en las preguntas de la filosofía es, en últimas, pensar en lo que piensa el hombre cuando vive en sociedad. Ya. Pero son ideales, ideales a fin de cuentas. No se llega nunca a ese estado completo como tal. Quizá como grupo social, tal vez no, como individuo es posible, y algunas prácticas filosóficas que se expresan en prácticas religiosas nos lo presentan al menos más bellamente, que como individuo es posible llegar a un estado en el que no haya dolor. Que no haya dolor. Y podrías definir a qué se refiere dolor. Pues es que yo creo que ¿Cuándo se vuelve dolor? el dolor es una afectación. Ahora, también haciéndolas de abogado del diablo, pienso yo, por qué habríamos de evitar el dolor? Ujú. El dolor es un padecimiento y es una afectación, pero lo que se padece y la afectación al mismo tiempo nos hace experimentar la vida, y eso es rico, es parte de los estímulos que nos llevan al conocimiento, a la contemplación, a la acción, a la Ujú. transformación, pues de nosotros como individuos. Así que pienso yo que más que una vida sin dolor, la ataraxia o el bienestar de la mente consiste justamente en la comprensión de que el dolor es, es una realidad presente y posible y transformadora, que no se puede Ya. evitar. Ahora, hay de dolores a dolores también. Los grandes dolores de la sociedad que tienen que ver con la violencia y la injusticia, pues en cierto modo sí se tendrían que conocer, reconocer y mitigar un poco para que la existencia sea más llevadera en muchos casos. Ya. Y creo yo que el dolor también es fundamental para poder contrastarlo luego con la ausencia de dolor, ¿no? Cuando están esos momentos felices, esos momentos de plenitud, pues no los podría sentir si no están los momentos pues, de emocionalidad mucho más baja. Sin duda, sin duda. Yo creo Ujú. que eso, que el padecimiento es un momento necesario en ese círculo de experiencia que habita y transforma al ser humano. Entonces, no hay siempre placer, no hay siempre placer, no puede haber siempre placer o calma total, hay un montón de cosas que pasan, y pues esa es la decisión, saber cómo se está en medio de esas cosas siempre cambiantes, una de ellas el dolor. Ujú. Aceptar que esa es la realidad. Aceptar que así sucede, es cierto. Vale. Bueno, para seguir con estos conceptos filosóficos de los cuales yo no sé mucho, pero, y bueno, son preguntas, digamos que muy abiertas, pero bacano para romper el hielo. Te pregunto,
¿Hay alguna paradoja que te llame la atención o digamos que te desconcierte o te haya fascinado? ¿Y cuál? esa, esa está buena. Pues se me ocurren un montón de paradojas, pero ninguna que me desconcierte en grado sumo. Había una paradoja lógica que en la universidad me divertía mucho, todavía en la actualidad molesto mucho con ella, la de yo miento. Ujú. Si en efecto miento, estoy diciendo la verdad, o sea que es una negación. Y si, y si no estoy mintiendo, estoy diciendo la verdad y por lo tanto también es una negación. Pero más que me impresionen las paradojas, me impresiona la lógica tan limitada, tan frágil respecto a la que se asienta nuestro lenguaje. Eso sí me parece muy bacano de las paradojas, que Ajá. finalmente son una ruptura lógica y nuestro lenguaje, eso, nuestro lenguaje no es un círculo lógico perfecto, por el contrario admite un montón de fisuras de sentido y eso es muy divertido al menos, muy divertido. Digamos un ejemplo. Ah, yo diría más bien que lo dejáramos en que, más que una paradójica puntual, que se me escapan ahorita todas las que recordaba, pienso más en la paradoja como la posibilidad lógica del lenguaje resquebrajada, de ser resquebrajada. O sea, O sea que lo que llamamos lógica y lo que llamamos lógica pareciera como una fórmula que no admite contradicciones. Lo que llamamos lógica aplicada al lenguaje, pues no es del todo posible porque admite un montón de otras posibles lecturas que desdicen de uno que pareciera que es el sentido único que no admite otras interpretaciones. ya. Ok. O sea, todo muy relativo. Quizá un poquito me acordé, ¿por qué me acuerdo de eso? Me acordé que en un episodio de Los Simpsons, Bart se hace pasar por un chico superdotado, entonces está en su clase de chicos superdotados y la profesora le dice, Bart, en esta sesión estamos hablando de paradojas y él no tiene ni idea de qué es una paradoja, puedes compartirnos una paradoja y él les da una paradoja que a todos los deja desconcertados porque eso nada que ver, pero en efecto es una paradoja, malo si lo haces, malo si no lo haces. Ok. Vale, vale, buena referencia. Bueno, última pregunta así de filosofía random. Di una verdad que todos teman aceptar, pero que sería saludable enfrentar. Una verdad que todos teman, pero que sería saludable enfrentar. Sí. Uy, pues Pues difícil que todos, pero sí, de pronto en nuestra sociedad algo que se dé por hecho y en realidad no sea así. no sé, quizá un poco volviendo al modo en que iniciamos nuestra conversación, quizá tiene que ver con la felicidad y nuestra sociedad ahora más que nunca está muy puesta en alcanzar la felicidad y la felicidad como un estado casi que se puede comprar, adquirir. Eh, pero, pero finalmente creo yo que como individuos, como sociedad, toca admitir que la felicidad es una expresión posible y pasajera del estar en el mundo, que a la felicidad necesariamente así organices tu vida para que todo sea muy perfecto, a la felicidad le tienen que seguir momentos de zozobra, de tristeza, de dolor, de malestar, entonces que la felicidad no es un lugar que se pueda habitar constantemente, es un lugar de paso siempre. Yo a veces creo que la sociedad se está armando para pensar en la felicidad como algo que se posee para siempre y que bastará comprarla, adquirirla, tal, pero se está de paso en la felicidad. No sé si a la gente le dé miedo asumirla, pero a veces pareciera que es así. Sí, se tiende a estar muy incómodo cuando ya no está. Como si Con lo que estuviera no hace mal. feliz y Sí. toda la publicidad.
te vende la posibilidad de estar feliz, de estar muy feliz si compras esto, si vas y te allí, vende que tú no lo estás. y te vende que no estás feliz y Mm, que la felicidad es un lugar al que se llega para nunca más regresar, la patria de la felicidad. Y pues la patria de la felicidad no existe, se construye con la aceptación de las otras cosas que rodean a la felicidad, a sus hermanitos menos lustrosos. ujú. Y es muchas veces cuando a uno le prometen esa felicidad material, tal vez es muchas veces solo llegar a obtenerla o a comprarla para ya que se vuelve tu nueva Y base. ahí te quedaste quietecito en la felicidad, en ese circulito de felicidad hecha a la medida para vos, de ahí no te vas a salir una vez que la pagues. Y pues eso es muy ficticio, muy engañoso. Yo no quiero hacer referencias puntuales, pero me escandaliza una publicidad constante que veo por ahí en YouTube de una aplicación para que compres cosas para estar mejor y te veas más bello, más saludable, y después de cada compra estás mejor, pero siempre hay una compra más que hacer, así que siempre estás en medio de una insatisfacción, o sea que nunca estás feliz. Entonces pues habría que aceptar que no se puede siempre estar feliz. Creo que la felicidad es una de las grandes persecuciones de nosotros como individuos y como sociedad, y eso se está de paso en la patria de la felicidad. Se está de paso. Y eso es lo que todos solemos comprar. Intentar al menos, Esa sí. historia de que vamos a poder adquirirla, de que estamos tal vez cercanos a adquirirla si solo hacemos eso, compramos eso para ya quedarnos ahí y no. Sí, y no, o si estudias eso, o si trabajas allí, o si Mm, no trabajas, o si viajas aquí, o si no viajas. No, en mi caso particular creo que una verdad a la que me he ido acercando, bueno, claro que es que también hay que reconocer que las verdades son las verdades de cada uno con las que uno se encuentra. En mi caso, como decía, una de las verdades a las que le he ido trabajando es esta que tiene que ver con que la felicidad es un momento que se alcanza y que te enseña mucho y que te alimenta un poco para continuar por las otras cosas que constituyen tu existencia, que tienen que ver con otro montón de cosas. ok, vale. ¿Has trabajado en estos temas de brindar experiencias relacionadas con el bienestar en múltiples tipos de empresas? Digamos desde la más parecida a un Google hasta una empresa que tiene que ver con camiones, todo un espectro de propósitos, eh, estratos, de, bueno, mil cosas. Cuenta un poquito de cómo ha sido esa experiencia, cómo te va con la más googleesca, con la de los camiones. Bueno, yo muchas veces, ahora puntualmente, pero muchas veces en mi vida profesional, laboral más bien, he tenido que trabajar con el bienestar desde distintos ámbitos, desde herramientas de las ciencias sociales, pero también desde herramientas de las palabras, lectura, escritura y oralidad. Pienso que mi trabajo siempre se ha enmarcado en asuntos que tienen que ver con el bienestar de individuos y de comunidades. Eso es muy bonito y es, como te decía ahorita, todo un privilegio, porque el bienestar es una de mis grandes inquietudes. En la actualidad, en efecto, lo que hago es llevar a cabo experiencias de bienestar en el marco de la palabra, con la palabra como metodología, y sí, también tengo ese divertido escenario de conocer a muchas personas, de conocer muchos tipos de empresas, porque este es un ejercicio de bienestar en el ámbito corporativo. Entonces las corporaciones, las organizaciones son muchas cosas, desde una entidad que se parece a Google hasta un simple aserrío que hace estructuras de madera, o una empresa metalmecánica, o un hospital. Me fascinan los hospitales. Sí, Ujú. es muy bonito, es la posibilidad súper íntima de ver y de comprender a los individuos en su trabajo, en su entorno laboral. Yo mismo en ese entorno soy un individuo que está trabajando. Entonces, el mundo laboral, para empezar, es casi que
otro tipo de intimidad. El sujeto que está trabajando está inmerso en otro tipo de intimidad accesible para ciertas otras personas, quizá sus otros colegas, sus otros compañeros. Entonces, poder apreciar y contemplar al individuo que está laborando, eso ya es un acercamiento muy íntimo y muy Ujú. bonito. Y, y poder brindar una experiencia de bienestar a partir de las palabras, de las historias, quizá de la escucha, de la narración, es un poco transgresor y hay gente que se percata de el enorme potencial que tiene eso para estar bien. Como yo le digo a las personas, las historias son un escenario de bienestar y las historias son un escenario de bienestar justamente porque nos dan la posibilidad de narrarnos. Por supuesto, uno en el trabajo no puede narrar sus grandes dolores, o al menos no siempre, pero sí narrar una parte de su vida que a su vez, y esto es interesante, que a su vez retroalimenta ese escenario y todo. Yo siempre he pensado que uno, claro, uno tiene que particionar su vida. Yo soy en mi vida privada, en la casa, con mi familia, esposa, esposo, hijos, perro, gato. Soy con los amigos cuando salgo de rumba, soy cuando estoy trabajando, llámese como se llame lo que hago para trabajar. Pero esa es una partición formal porque no deja de ser uno el mismo individuo y las cosas que ocurren en cada ámbito de la vida, pues impactan en cualquiera de las otras vías. Entonces, esa posibilidad de llegar y narrar en el trabajo e invitar a que la gente se narre y se distraiga y se reconozca con el otro, creo que impacta a todas las otras particiones del individuo que está en su lugar de trabajo y eso es una de las grandes bellezas. Pero como te digo, independientemente de esa experiencia puntual en la que trabajo, creo que toda mi vida laboral se ha enmarcado en pensar el bienestar desde distintos contextos, distintas metodologías y distintas prácticas. Vale. Y cuando tienes todo ese abanico de diferentes entornos donde quieres transmitir esa experiencia de bienestar, ¿cómo haces para que el mensaje llegue cuando puede llegar a ser entornos tan opuestos? Pues es una pregunta Y muy puedes com- dar ejemplos puntuales si quieres. Listo, no, yo pienso mucho en eso, yo pienso mucho en eso. Creo que es fundamental primero creérsela. Yo definitivamente como individuo creo que la palabra es un escenario privilegiado para estar bien. Que nombrarse, que narrarse, que reconocerse en el otro a través de la palabra, que interpretarse interpretando al otro, es un escenario para interpelarse y para estar bien. Entonces, lo primero, creérsela, Ujú. ¿cierto? Y lo segundo, me ha funcionado a mí, es entender el escenario específico al que voy, entender el grupo social, el segmento laboral, el grupo social al que me estoy dirigiendo. Si se trata de, pues en las organizaciones hay de todo el abanico social que uno se puede imaginar, desde los directivos, que por lo general son personas que han podido acceder a importantes niveles formativos, hasta un nivel un poco más operativo, todo eso, saber a qué grupo le estoy hablando para que las palabras se adecúen a lo que quiero decir. Finalmente el mensaje es el mismo para cualquier tipo de individuo, y es que contarnos, narrarnos o pensar en las historias que nos habitan puede hacernos bien, ¿cierto? Ahora, ¿cómo se le dice eso a un grupo determinado de personas? Es creo que muy importante para entender si el mensaje llega bien y si en efecto la experiencia de bienestar acontece. Ujú. Porque tú decías que en alguna ocasión, pues en conversaciones previas que habíamos tenido, te tocaba, digamos, dar el taller, pero a unas personas, digamos, unos manes así gigantes que trabajaban en no me acuerdo qué. me acuerdo, me acuerdo en ese momento puntual de alguna empresa, quizá alguna empresa de cárnicos en la que estaba haciendo alguna actividad respecto al Día de la Madre. Imagínate lo que significa hablar con operarios de una empresa cárnica que están bañados en sangre, trabajando, ¿cierto? Y hablar de la madre. ¿Qué significa hablar con eso? Pues primero tener mucha empatía y entender una cosa que ya te digo, es que ellos están trabajando, ellos están en ese momento íntimo de trabajar con su uniforme, con sus manchas de sangre o con
los vestigios del trabajo específico que realizan, porque también el gran ejecutivo tiene sobre sí los vestigios del trabajo que está realizando. En este caso, uno podría pensar que esas manchas de sangre, que toda la protección laboral es un escudo que blinda contra la sensibilidad de las palabras, y la verdad es que no, nunca se está blindado frente a la sensibilidad de las palabras, y cualquier tipo de individuo, en cualquier tipo de entorno, uno que parezca muy rudo, otro que parezca más proclive a las palabras, eso, son capaces de conectarse con las palabras que lo nombran a uno, con las palabras que nombran realidades de las que uno participa. Entonces, bueno, eso es muy bonito, eso es muy bonito. Yo en ese escenario laboral he tenido la posibilidad, pues ya que lo mencionas, de entender un montón de ámbitos laborales y un montón de individuos que hacen parte de esos ámbitos laborales, y de un montón de discursos que permean esos ámbitos laborales. De hecho, pienso que las organizaciones ahora más que nunca justamente se construyen alrededor de narrativas, y entonces hay toda una serie de valores corporativos o cosas que somos o propósitos que queremos lograr, de las que queremos hacer partícipes a los individuos que son colaboradores, trabajadores, empleados, como se quiera nombrar. Y creo que pues en ese escenario de narrativas corporativas, pensar el bienestar desde la palabra es muy consecuente. Ujú. ¿Y sientes tú que conectas, de pronto se te facilita más conectar, no sé, o con el alto funcionario o con los operarios a veces? ¿Están más abiertos a recibir el mensaje de alguno de esos dos? No te sabría decir, yo creo que he tenido experiencias afortunadas con unos y con otros, y también he tenido incertidumbres con unos y con otros. Yo creo que no se trata de un segmento específico, yo creo que se trata, para empezar, de un ejercicio de sinceridad. Yo siento que cada vez que me la pienso con sinceridad funciona. Cada vez que intento entender cuál es el punto del otro, funciona. Creo que eso funciona. Creo que nadie se blinda, nadie está blindado para las palabras, para el lenguaje. Creo que a veces hay que pensar que hay metodologías o palabras o formas de nombrar el mundo que llegan más a unos o a otros. Claro. Sí, sobre todo eso, sobre todo eso. Creo que es pensarse muy bien, con mucha responsabilidad y mucha sinceridad, el modo en el que se nombra, para que esa forma de nombrar sea accesible al otro, Ujú. ya sea que sos el presidente de una gran compañía, o ya sea que sos el operario de no sé, de cualquier empresa de fundición. Tener en cuenta la realidad o la esfera de comprensión del otro, eso es importante, y eso implica hacer un ejercicio previo de entender qué pasa con el otro. También creo yo que implica una cosa que la vida me ha permitido en términos académicos, pero también profesionales, perdón, y laborales, y es un poco explorar la sociedad en la que vivimos. Y esta es una sociedad muy múltiple, con cosas fascinantes y también con grandes angustias. Eh, Pensar el individuo, creo yo, el individuo que trabaja en este caso específico, pensar el individuo implica pensar en la sociedad que habitamos sin desconocer partecitas. Esta sociedad fantástica, llena de posibilidades de ocio, de contemplación, de arte, cultura, pero también que puede llegar a ser desafiantemente violenta y sombría. Pues esa sociedad alimenta a individuos de todas las clases, así que creo yo que para acercarse al individuo hay que pensar en la sociedad y Ok. viceversa. Diego, si te preguntara de alguna experiencia que haya sido muy llamativa, muy loca, la forma en que conectaron, o que haya sido nefasta y no pudo llegar, ¿se te viene alguna historia a la mente? Sí, uff, de inmediato. Una vez, una vez estaba en un lugar muy oscuro, al lado de una gran autopista, sonaban carros todo el tiempo, y el lugar era como una especie de altillo muy desvencijado.
mal iluminado, toda la atmósfera pues en la que uno dice aquí no puede funcionar nada, y había un grupo de hombres, algunos de ellos casi analfabetas, Mm, para hablar de historias, para hablar de cuentos, para hablar de bienestar a partir de las palabras. Y yo pensaba, ¿qué voy a hacer? Y no, nada, fue muy bonito, aún ujú. en medio de toda esa atmósfera, se sintió casi que jugar con adultos grandes. Y pienso yo que a veces ahora hablábamos de las paradojas, para hablar de la lógica que parece acompañar a las palabras. Cuando yo hablo de lógica, al menos pienso en algo muy serio, muy formal, casi como un pilar, pero no nada, las palabras también pueden convertirse en la posibilidad de jugar con el otro, y en ese sentido uno se da cuenta que alrededor de la palabra hay una gran lúdica, hay una gran didáctica, y que no importa la edad, no importa las condiciones, es una experiencia accesible a los seres humanos la posibilidad de usar las palabras para jugar y encontrarse en el lenguaje con un dispositivo de juegos para recordarse niños, para recordarse capaces Ujú. de disfrutar el lenguaje no como un asunto práctico, sino como el vehículo para estar bien. Ese es creo que una cosa bonita que me gusta pensar de mi trabajo, que el lenguaje es un vehículo para estar bien, si lo Ujú. crees, si lo decidís. Y yo, en mi caso particular, constantemente me recuerdo elegir el lenguaje como un vehículo para estar bien, no para estar mal. Y si te pregunto cómo se ve eso en lo práctico, ¿Cómo se ve eso en lo práctico? sí, cómo usas el lenguaje como un vehículo para estar bien en lo práctico o cuando vas a dar un taller. Quizá eso tenga que ver con cómo se nombra la realidad, pues, sin desconocer lo que no funciona bien, pero sin exceso de pesimismo, Ya. yo no sé si nombrarlo optimismo, pero sabedor de que hay formas, que pienso por ejemplo en cuánto bien hace saludar, en cuánto bien hace reconocer las cualidades del otro, en Ok. cuánto bien hace preguntar cómo estás, cómo te sentís, cuál es tu opinión de esto, de aquello. En muchos de los talleres, los talleres de los que están hablando, hacen parte de distintos productos de un portafolio, eh, o, de, o de construcciones a propósito de una necesidad puntual, pero pienso que detrás de eso está la posibilidad de hacer que a partir de las palabras los individuos construyan una historia o construyan una narrativa incluyente. Entonces, ¿cómo usar el lenguaje para estar bien? Haciendo que el lenguaje no sea un obstáculo, una barrera, sino la posibilidad de encontrarse con el otro, hacer del lenguaje un encuentro con el otro, y eso implica eso de usar el lenguaje para acercar, para acercar, como de Ujú. muchas maneras, de un Vale, montón de formas. ok. Cuando se busca dar este tipo de talleres de bienestar en una empresa, mm, digamos, pues está el propósito, pues no altruista, pero el propósito de que estén mejor en el mundo y, pues bueno, diciéndolo en las palabras menos especializadas, pero también hay un interés secundario de que sean más productivos. Bueno, Ujú. O quizá de sí. pronto no tan secundario. A ver, ¿qué pienso yo al respecto? Pienso mucho en qué significa ser productivo. En una cadena de producción donde se ensamblan, no sé, computadores, celulares, ¿qué significa ser más productivo? En menos tiempo producir más dispositivos con menor posibilidad de fallas, qué sé yo. A ver, lo que permiten estos experimentos de bienestar, y en este caso específico atravesados por las palabras, es que los individuos pues estén mejor. Lo que hablábamos ahorita, alguien que sufre va a ser menos productivo, entonces sí estaría bien llevar a cabo una estrategia que le permita al individuo pensarse, nombrarse, narrarse. Entonces, lo de la productividad
es cierto, esto no tiene un fin altruista, finalmente eso es un producto que se compra y se paga, pero también espera un impacto en lo que pasa laboralmente, porque volvemos, si estamos hablando de un producto que se ofrece en el trabajo de una persona en un entorno laboral, quiere decir que con ese producto también se debería, disculpen, también se debería impactar en el individuo que hace parte de un ejercicio laboral y que tiene consecuencias monetarias. Entonces, bueno, esta es una sociedad de compra y venta, que compra y vende, eh, y bueno, más que comprar y vender es que genera productos y servicios y nosotros los individuos trabajamos en medio de eso. eh, Creo yo que estar bien significa que ese sistema funcione mejor, incluso de una manera más humana. Y esa es una clave bonita. Más que la productividad, es humanizar un poco eso que llamamos productividad. Hay toda una filosofía actual en la que me gusta pensar que es el capitalismo consciente y tiene que ver con que para las organizaciones de la contemporaneidad, además de las ganancias, hay una cosa que es muy importante y es el capital humano, cómo impactar el capital humano para que además alcancemos a ser también eso, productivos, rentables. Creo que el ambiente laboral y corporativo es un escenario privilegiado para pensar el bienestar, pues porque los individuos que trabajamos pasamos un montón de tiempo en el trabajo y bacano poder hacer de nuestro trabajo un espacio consciente en el que cumplamos nuestros propósitos, el de las organizaciones, pero también el de nosotros como individuos, sean cuales sean esos propósitos. Entonces, sí, pensar en la palabra como estrategia de bienestar en las organizaciones es quizá resemantizar un poco lo que significa el trabajo, lo que significa la productividad, la ganancia. Estoy ganando pues cuando me siento más contento haciendo lo que hago, sea lo que sea Ujú. que haga yo. Vale. Y es que la dimensión del trabajo es una cosa que uno, conforme va creciendo en edad, se va dando cuenta que es tranquilamente un tercio de la vida. Claro, O sea, es fundamental y si uno no tiene bienestar en el trabajo, uno puede es llegar a ser terrible. miserable el resto de su vida. Es terrible, ese Mm, tipo de experiencias me hacen reflexionar mucho al respecto y es muy fácil darse cuenta, por ejemplo, cuando en un distinto grupo laboral, pues eso, hay relaciones consolidadas, un ambiente bonito casi de camaradería, amistad, y otro que es un poco más tenso, y pienso yo, vos lo decís respecto a la vida, yo lo pienso respecto al día. Si uno pasa 8 9 horas en un lugar donde trabaja y tal, pues sería mucho más deseable sentirme identificado con las personas que me rodean, sentirme apoyado, valorado, sentirme semejante, que sentirme, no sé, rechazado, prevenido, eso sería muy triste. Y en ese sentido, pues las palabras son una experiencia genial para encontrarme con el otro. Yo, una vez más les digo, yo estoy convencido de que las palabras son un escenario de encuentro. Y ujú. el hola, ¿cómo estás? O el conocer tus historias, bueno, no todas necesariamente, pero el coincidir en maneras de leer el mundo, en el coincidir en maneras de narrar la realidad puede permitirnos que ese que es un espacio en el que habito durante tantas horas del día y tantos meses, años de la vida, pues sea más llevadero y se conecte más con, pues, con el propósito individual que uno tenga. Entonces, bueno, creo Ujú. que es una una de las posibilidades bellas de trabajar con las palabras en las organizaciones. Vale. Y creo que efectivamente he visto que lo aplicas. Cuando estaba hablando aquí con un amigo que hay detrás de cámaras, eh, que pues hablando de que tú ibas a ser el invitado y todo, y estaba diciendo, bueno, como eras tú, en algún momento me salió el comentario de que eras alguien muy educado. Y creo que pues es mi forma de decir lo que tú estás diciendo, digamos, de usar las palabras de una forma, en una forma de estar en el mundo muy... eh,
no sé si cálida o interesado como por el otro o amistosa, que hace que uno se sienta bien recibido. Ah, gracias. Yo creo que empezábamos hablando desde ahí. Yo creo finalmente que las posibilidades formativas tienen un propósito, creo yo, en el ámbito social, tienen un propósito y es el de, el de hacerle un poquito a que el mundo sea un lugar mejor para estar, aún en medio de sus incertidumbres. Y creo yo que, listo, que el escenario, para hablar de esa experiencia, para continuar hablando de esa experiencia puntual, el escenario del trabajo puede ser muy agobiante, a veces trabajar puede ser muy agobiante, pues qué bacano convertirlo en un lugar un poco más cálido. Y eso mismo, qué bacano hacer de lo que sea la experiencia formativa de uno mismo, los conceptos que lo habitan a uno, las palabras que lo habitan a uno, convertir todo eso en algo vivo y en función de que uno esté mejor y de quienes lo rodean también lo esté un poco. Vale. En cuanto al trabajo social, primero quisiera preguntarte, ¿qué hace un trabajador social? Muchas cosas, Ajá. muchas cosas, muchas cosas. Un trabajador social, pues te voy a decir cuál creo yo que es el objeto del trabajo social. El objeto del trabajo social es una intersección entre problemáticas que son de individuos puntuales con recursos de las organizaciones. Un trabajador social está en esa intersección, en cómo hacer que recursos puntuales, y por recursos nombramos un montón de cosas, recursos monetarios, pero también recursos humanos, logísticos, de infraestructura, cualquier cosa, cómo hacer que esos recursos que tienen las organizaciones o que sí, que tienen las organizaciones se traduzcan en soluciones a problemas individuales. Entonces, en medio de ese marco tan amplio está la acción del trabajador social. La labor del trabajador social, pues, al menos en sociedades como la nuestra, tiene un direccionamiento que muy de ayudar, de promover, de potenciar, de investigar. Trabajadores sociales se desempeñan en las áreas más insólitas. Yo, por ejemplo, soy un trabajador social que trabaja con cultura, que trabaja con cultura a partir de estrategias culturales de bienestar laboral. Imagínate lo loco que puede sonar eso, pero es que un trabajador social tiene una fundamentación eh, que permite combinar saberes de un montón de otras disciplinas y conocimientos sociales, y metodológicamente pues se nutre de otro montón de cosas de la sociedad misma. Entonces, un trabajador social hace muchas cosas. Tiende uno a pensar desde afuera que al trabajador social no le toca una tarea sencilla y que puede ser una tarea que a veces no sea tan bien remunerada. ¿Qué tan cierto lo es? No, al trabajador social no le toca una labor sencilla, pero yo creo que cuando uno ejerce cualquier ámbito del conocimiento, sea el que sea, no le toca una labor sencilla. No le toca Ujú. una labor sencilla en términos sociales o en términos operativos o en términos... En fin, en cualquier caso, asumir con seriedad y consecuencia el conocimiento, sea el conocimiento que sea, nunca es una labor sencilla. Implica pues eso, honestidad y reconocimiento y otro montón de cosas, y además la inserción en un ámbito como el nuestro, que puede ser muy precario. Nuestro ámbito laboral puede ser muy precario, entonces nunca es una labor sencilla. Y respecto a la remuneración, pues es que eso es muy relativo. Si si ejerciendo el trabajo social, por dar un ejemplo, pero podría eso traducirse en si ejerciendo la ingeniería en eso, si ejerciendo la medicina, si ejerciendo la psicología, si ejerciendo cualquier profesión, vos querés tener una mansión en Beverly Hills y una colección de carros, no, nunca te va a resultar bien remunerada, nunca. Ujú. Quizá ese no sea el camino. Yo pienso con mucha esperanza que el ejercicio de cualquier conocimiento, en mi caso particular el de la filosofía y la literatura o el del trabajo social, que ejerciendo esos conocimientos que he tratado de asumirlos pues con honestidad y esfuerzo,
puedo vivir con dignidad, puedo vivir con dignidad. Y hay muchas entidades que consecuentemente le apuestan a que puedas desempeñarte en dignidad, ¿cierto? Vivir en dignidad no significa ser ricos y poderlo comprar todo. Vivir en dignidad significa poder vivir de lo que haces, poder vivir de lo que haces. De hecho, ahorita estábamos hablando de mi trabajo actual, y mi trabajo actual consiste en ver en su trabajo a muchas personas de distintas carreras o de distintos conocimientos o de distintos ámbitos operativos, y cuando veo a las personas pienso, todas estas personas entre las que realizo estas intervenciones, por llamarlo de algún modo, viven de su trabajo. Algunas se les ve feliz. Así que eso para decirte, yo creo que el ejercicio de un conocimiento o un oficio puede permitirle a uno llevar una vida feliz. Lo que pasa es que llevar una vida feliz también implica el ejercicio a veces costoso de pensar qué cosas realmente necesito para ser feliz. Necesito una mansión aquí, allá, esto, aquello, lo demás allá. Entonces, en mi caso particular, creo yo que no se, que hay escenarios por los cuales seguir luchando, ¿cierto? Hay que transformar nuestra realidad laboral un poco para redimensionarla, para que algunos conocimientos se les dé su lugar, eso traducido pues en formas un poco menos inciertas laborales. Pero también creo que sí, que se puede vivir dignamente de lo que uno hace. Yo he podido vivir dignamente de lo que hago, creo yo. Vale, vale. También todo el tema de poder estar satisfecho con lo que se tiene. Sí, ahora también es muy complicado que me lo preguntéis a mí. Yo, digamos que trato de no cultivar demasiados deseos en términos prácticos. Yo quisiera tratar de llevar una vida, no sé si minimalista, pero sí no llena de deseos, o al menos no esos deseos traducidos en tener muchas cosas, sino una vida en la que haya conciencia del cuerpo y salud para el cuerpo, conciencia de las palabras y salud en las palabras, y pues eso, de procurarme y procurarle bienestar a las personas que constituyen mi mayor felicidad. Así que también esto de la remuneración y la felicidad y la satisfacción con la remuneración tendrá mucho que ver con cómo cada cual, no sé, nombre el mundo o conciba sus aspiraciones. Vale, ok. Dentro de lo que haces también con el tema de las palabras, del bienestar, has hablado del poder de los cuentos, del poder de las historias. ¿Cómo es un poquito de ese poder y qué efectos logra tener en las personas? Pues es que yo creo que toda la vida las historias, la ficción, la fantasía le han hecho bien a la humanidad, han sido como un elemento de cohesión para, pienso en el grupo que se reúne alrededor de las historias. Eh, la importancia de la oralidad, de sentarnos a contar. Pienso cuando era niño, por ejemplo, reunidos alrededor del abuelo o de la abuela contándonos historias de su niñez o leyendas, todo eso. Me acuerdo mucho cuando éramos niños, mi hermano mayor se demoraba mucho para comer. Entonces mi mamá lentamente le iba contando historias y dándole la comida, y nosotros fascinados con las historias. Esa fascinación que uno creería que se queda en la infancia, esa fascinación por la narración, por la ficción, nos acompaña siempre, y es maravilloso, casi mágico ver a adultos muy seriotes fascinados por un cuento, fascinados Ujú. por un cuento, por una historia. Y es eso, muchas cosas. Ahorita tengo la enorme fortuna de tener un par de clubes de lecturas con adultos, eh, y en los momentos en los que nos reunimos para hablar de lo que leemos, que es ficción, pues aparecen unas cosas fascinantes como la interpretación, que no es otra cosa que hacer uso de lo que poseemos, que son las circunstancias de nuestra propia vida, al servicio de decodificar una historia. Yo le digo mucho a la gente, las historias son todo lo que nos ocurre todo el tiempo, y
y la posibilidad de decodificar esas historias que nos ocurren todo el tiempo, pues se parece a lo que uno hace cuando lee, y por eso los cuentos, las historias, los poemas y otro montón de productos literarios sirven tanto en términos metodológicos, pues para enganchar a la gente a ese proceso de bienestar. Entonces eso para decirte, eh, los cuentos son una estrategia que nos conecta con una cosa que ya tenemos, y es el montón de historias que constituyen nuestra realidad. Lo que pasa es que pocas veces nos detenemos a pensar que lo que nos ocurre todo el tiempo son historias que contemplamos y de las que participamos. De eso creo yo parte esa intervención actual en la que participo laboralmente, de recordarme y recordarle a las personas que vivimos inmersos en una historia que se va construyendo constantemente, y que bacano cuando podemos darnos cuenta de esa historia. Entonces eso como para pensar en la potencia de los cuentos y de la ficción en lo que hago y en lo que nos pasa. También has trabajado en gestión cultural con niños, y lo digo, bueno, con este tema de los cuentos, ¿cómo ha sido eso de trabajar con niños? ¿Se te daba naturalmente el encuentro con niños? Eso fue un poco accidentado. Yo hacía gestión cultural y uno pensaría, eso suena muy serio, gestión cultural, que eso pues es algo que se puede hacer con los adultos. Pues resulta que mi puesto de trabajo quedaba en una sala infantil llena de libros para niños y visitada sobre todo por niños. ¿En una biblioteca? En una biblioteca, sí, en un un equipamiento cultural. Entonces, esta era una sala infantil, ahí estaba mi puesto de trabajo, y muy pronto me di cuenta que no me podía hacer el bobo frente a esas, que no me podía abstraer de esos otros visitantes de ese lugar donde yo trabajaba, o sea, los niños. Y yo no sabía que tenía tanto feeling con los niños. Pensar en los niños me hizo pensarme a mí mismo cuando era niño, pensar en cómo aprendía cuando era niño, qué cosas me causaban sorpresa, admiración, desagrado, miedo, qué tipo de adultos admiraba, Mm. qué tipo de adultos admiraba, y qué tipo de adultos, o bueno, las actitudes de los adultos frente al yo niño, la actitud soberbia o indiferente, o la actitud verdadera de la enseñanza. Entonces, esa época me hizo pues acercarme mucho a textos concebidos para niños, a metodologías concebidas para niños, a narraciones concebidas para niños, que de hecho déjame decirte, Juan, de que si algo le funciona bien a los adultos son estos textos para niños, porque ellos están construidos sobre un lenguaje de palabras y de imágenes que permiten conectar más fácilmente. Entonces, eso, el trabajo con los niños fue sobre todo el trabajo de entender que en parte no dejamos de ser niños, y que seguimos aprendiendo como los niños que éramos. Eso es bonito. Y también de reconocer que a veces abusamos de la seriedad que le atribuimos a la adultez, que nunca dejamos de aprender jugando, por ejemplo. Entonces, del trabajo con los niños de esa ocasión, aprendí un montón a renombrarme, a reconocerme, y metodológicamente a entender eso, que no dejamos de ser en nuestra adultez, por ejemplo, niños muy Ujú. juguetones que quieren ver, tocar, contar, jugar, bromear un poco. Eso fue bonito. Claro, seguro en el entorno apropiado uno vuelve a conectar con eso, pero en el entorno promedio uno tal vez se va acartonando. Uno es muy seriote, y Mm. pues más cuando tiene que responder ante las responsabilidades de la cotidianidad. Uno se vuelve muy serio y trata de Sí. ser muy, claro, muy ordenado, muy productivo, muy de todo, pero la niñez tiene mucho que enseñarnos. La niñez es honestidad ante la sorpresa, es diversidad metodológica, es hallar nuevas palabras, incluso si no existen, para nombrar el mundo. Ujú. La niñez tiene mucho que enseñarnos a nosotros los adultos. Por eso yo trato de no desvincularme de esas cosas que uno cree que tendrían que quedarse en el ámbito de los niños, sino traerlos a la realidad de los adultos, del Diego que es adulto, pues para recordarme
que aprender significa muchas cosas y no tiene por qué significar, entre otras cosas, dejar de jugar y dejar de sorprenderse. La cotidianidad puede presentarse como muy monótona o muy dada y no, la cotidianidad, por repetitiva que parezca, pues no tiene por qué dejarnos de sorprender y de causarnos una gran fascinación parecida a la que experimenta uno cuando hace sus primeros descubrimientos. He sentido yo que con el paso de los años uno cada vez va viendo la vida en algún sentido, en un tono como más gris, como menos altos y bajos, menos colores, sino viéndolo como un poquito más gris. Y recuerdo mucho cuando niño pensar que veía eso en los adultos, que veía de pronto a mi papá cuando llegaba del trabajo, a distintas personas, sí, muy metidas en ese cuento de ser adulto, de ser serio, de no molestar, sino De la estar... vida pragmática en función de Sí, resolver los problemas que tienen que ver con pagar los servicios, con esto, con sí, lo otro, ujú, con sobrevivir. Y no está sí, mal sobrevivir, pero los niños, más que sobrevivir, pues experimentan un mundo cambiante y fascinante con el que se puede jugar, con el que se puede aprender y pues bueno, volviendo a los cuentos, también los cuentos nos enseñan esto, a leer la realidad juguetonamente. Entonces sí, yo creo que trabajar con niños en algún momento de mi vida laboral, me interpeló mucho respecto a cómo estaba viviendo la vida, pero además me interpeló metodológicamente respecto a cómo lograr estrategias más potentes que enganchen más a la gente ujú, y bueno, creo que ahí hay pues una inquietud que me ha quedado para pensar y cultivar constantemente. ok. ¿Con qué tipo de adulto sentías tú que conectabas más cuando niño? Que ahorita mencionaste eso. Bueno, a mí me gustaban mucho los adultos que me enseñaban algo y enseñar algo es vivir algo. Quiero decir, me gustaban los adultos consecuentes, que me daban ejemplo de lo que me pedían. Me gustaban los adultos llenos de libros. A mí los libros me gustan mucho. Me gustaban los adultos llenos de libros. Me gustaban los adultos que concebían las cosas, los objetos como juguetes. Ujú, Yo recuerdo, por ejemplo, que tenía un tío al que quería mucho, que tenía una moto, y esa moto era como su juguete. Yo sentía que esa moto era como su juguete y eso me gustaba mucho porque lo podía comparar con mi relación con mis propios juguetes. Entonces, eso me gustaba, me gustaban los adultos no demasiado serios, sino que se permitían las bromas, que se permitían hablar, pero no desde la superioridad, sino, no sé, jugar un poco ujú. y que de verdad se interesaban por preguntarme qué me parecía esto, qué me parecía aquello y bueno, creo que con eso me quedé y si no me quedé me lo recordó haber trabajado con niños durante esos años en este lugar de gestión cultural. Genial. La verdad, valoraría mucho también tener una experiencia así, como para soltar, como Sí, para un fue bonito, fresquito fue de bonito. mezclarse con esos niños que son tan honestos, transparentes, casi con lo que están sintiendo, mucho menos poniendo una fachada encima. Sí, 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 no, creo que el mundo de los niños y de los adultos que pareciera separado por un gran abismo, no lo es tal, es el mismo mundo. Yo quiero pensar que no dejamos de ser el niño que éramos y que, y que a veces relacionarnos más relacionarnos más con el otro desde los presupuestos de la niñez, o sea, desde el asombro rinde más efectos que ese pragmatismo en el que a veces nos vemos abocados. Ujú. Bueno, hablábamos también antes de cuáles son los placeres de tu vida. Tenías tres o cuatro muy concretos. Si quieres cuenta un poquito de cuáles son tus placeres y por qué pues, te causan lo que te causan, te hacen conectar, cómo te hacen conectar. Placeres muchos, el principal es estar vivo. Estar vivo me Mm, causa mucho placer porque es el escenario para que todo ocurra. Pero hablando de cosas más concretas, o leer me fascina, ujú, leer me fascina. Ahora, como le digo a la gente, también yo mismo he llegado a comprender que leer no es solo pasar las páginas de un libro, los libros me fascinan y leer
libros pasando sus páginas es delicioso, pero leer tratando de descifrar las historias que acontecen en el libro, pero en la vida, en el pajarito que pasó, en el sol, la lluvia, la tarde, el amanecer. Eso suena muy hippie, pero pues detrás de todos los acontecimientos, por, por anodinos que parezcan, hay una historia que se lee. Entonces leer me gusta mucho. Ujú. Ser consciente de las historias que ocurren a mi alrededor, eso me gusta mucho. Me gusta mucho escuchar música. Aquí entre paréntesis, y qué Sí. pena te interrumpo, me trajiste un librito, un regalo. Ah, sí. Por qué ese librito? A mí me fascina la posibilidad de darle libros a las personas y más cuando creo que, que es un regalo o un libro que puede conectar. Cuando tengo chance le doy a los amigos, ¿cierto? O a las personas cercanas libritos, pues porque leer es muy rico. Yo creo que leer es una experiencia transformadora y diciéndote ahora que las palabras son un escenario de encuentro, regalar libros, regalar historias, es como abonar la posibilidad de ese encuentro. Entonces Ujú. es rico, a mí leer me gusta mucho. Ok, Eh, te lo agradezco mucho. no, con todo gusto, con todo gusto. De hecho, Sí. sabes que en el trabajo de cuando en cuando tengo esta posibilidad brutal de regalarle libros a la gente. Uno Ujú, pensaría que la gente casi no lee, y no, la gente lee mucho y se emociona un montón si le ujú. das un libro. Entonces, pues, yo de niño me emocionaba tanto cuando mi papá me compraba cuenticos, cositas, que Ujú. bueno, eso se me quedó. A mí con ese punto que toca se me hace es complicado a veces regalar un libro, porque uno regala un libro que a uno le interesó, que a uno le gustó mucho a otra persona, y se me hace que muchas veces no, pues puede no ser del interés del otro, y no es como mandarle no sé, un TikTok o algo que se lo ve en 30 segundos, sino que un libro representa pues un tiempo y una dedicación, entonces se me hace a veces difícil encontrar un libro que la otra persona conecte. Sí, creo que no hay una forma más bacana de conectar con el otro, de conocerse con el otro, que descubriendo, descifrando cuáles son las historias en las que el otro la otra se puede sentir identificado, se puede reconocer, puede disfrutar. Creo que cuando uno logra eso, uff, ha, ha caminado bastante en el conocimiento del otro y bueno, acercarse a las historias que la otra persona disfruta es conocerlo, es ahondar en su conocimiento, es bonito, es bonito. Continuando con esto de los placeres, pues te cuento que escuchar música me gusta mucho. Hay momentos en los que no soy capaz de leer, pero nunca soy incapaz de escuchar música y pienso que Mm. escuchar música es acercarse a las historias desde otro formato, desde un formato quizá más excelso, más sublime, que es el de los sonidos, las canciones y los sonidos que cuentan historias. Eso me gusta mucho. ¿Cuál te gusta? ¿Qué tipo de música sueles escuchar? Me gusta de todo un poco, me gusta de todo un poco. Ujú. Por estos días estoy escuchando conciertos, ese formato unplugged, que es una especie de concierto muy acústico. Me gusta mucho, me gustan las letras potentes, pero también me gusta mucho la música instrumental. Géneros. No me embales con eso. No, hay muchas cosas que me gustan, hay muchas cosas que me gustan, desde nuestros géneros andinos hasta cosas que hemos traído de otras regiones del mundo. Ujú. Finalmente, pienso en la música como pienso en las historias, y es que la música son una construcción narrativa de cómo vemos, de cómo escuchamos el mundo, de cómo suena el mundo, de cómo se podría narrar a través de sonidos, y da cuenta de eso la música, nuestra música da cuenta de nuestras circunstancias como sociedad, política, conceptual, estética. Entonces, cuando escucho música, trato de eso, de escuchar lo que me gusta, pero también entender de qué están plagados esos sonidos, de qué movimientos están plagados, de qué intereses. Yo no soy un gran conocedor de la música, no podría hablar al menos en términos académicos de la música, pero soy alguien que disfruta mucho de un montón de expresiones musicales, de un montón de expresiones. Vale. ¿Algún otro interés, placer de vida? Caminar, Caminar. caminar, Lo caminar. comparto. Ujú. Caminar me gusta mucho, además de que le hace mucho bien a mi cuerpo. Siempre que salgo a caminar, pienso que el caminar es como la metáfora de vivir.
de pensar en un rumbo, la posibilidad de la contingencia, la necesidad del esfuerzo, la posibilidad palpable de que se pueda disfrutar mucho. Es muy bonito, caminar me gusta mucho. Esta ciudad que yo habito, Medellín, es una ciudad muy bella y tiene paisajes muy bellos, entonces caminar la ciudad es fascinante. Yo en mi rutina diaria trato de subir a una montañita desde donde se ve el atardecer y pienso, uff, qué fuente inagotable de placer, de salud, de bienestar. Genial. Bueno, vamos 1 hora y 5 minutos. Apenas íbamos a arrancar, dijiste, bueno, tu podcast es un podcast de largo aliento y que se te pasó rápido, ¿te imaginabas que llevamos la hora? Pues es que me has puesto a hablar parejo. No, creo que esa es una de las posibilidades mágicas de la conversación, ¿sí ves? Y es que muy pronto la conversación deja de ser un espacio instrumental para convertirse en un espacio para hablar, para preguntar, para reconocerse en las historias del otro, para contar con sinceridad. Y cuando eso ocurre, cosas funcionales como tiene que transcurrir un tiempo específico pasan a un segundo lado y uno se mete en la conversación y no hay otra cosa ya que interlocutores. Entonces Sí. ha sido muy bacano interlocutar con vos, Juanda. Genial, Diego, también me lo he gozado mucho. Eres una persona, digamos que de un tipo distinto con el que he solido tener aquí en el podcast. No había tenido ningún trabajador social, filósofo tampoco. Entonces ha sido muy interesante y tienes una forma de ver el mundo particular que me parece muy valiosa. Pues muchas gracias. Cuando me hiciste la invitación a este escenario, yo revisé algunos de los invitados, de los temas, de los podcasts y temí eso. Quizá no, pues yo no sé, yo no soy una persona taquillera y pensar en las historias de esta manera tan, tan simple quizás no sea eso, taquillero, pero creo que hace mucho bien y es accesible a todos y pues yo realmente le creo a esa posibilidad metodológica de vivir la vida a partir de las palabras. Ujú. Sí, gracias por la invitación. Bueno, no, con mucho gusto, Diego. ¿Algo más por decir o ya? Lo que Ya, fue. para el siguiente round. Para eso, para el segundo capítulo. Sí, sí, no, muchas gracias, de nuevo, muchas gracias y a quienes nos escuchen, pues también. Ujú. Gracias por sacarle un ratito a sumarse a esta conversación que incluye un montón de oyentes y formas de nombrar y de percibir la realidad. Ujú. Bueno, listo. Muchas gracias, Diego, y muchas gracias a todos los que escucharon. Nos vemos en otro nuevo capítulo de 5 Estrellas Podcast. Chao, chao.